Amén. Dios los bendiga. Esta mañana estamos nuevamente juntos y sin duda tanto ustedes como yo principalmente alegres de participar de la presencia del Señor, de su palabra, y que lo que vamos a ver juntos este día pueda cada día fortalecer nuestros corazones y dar a nuestra alma la seguridad que necesitamos para vivir o para morir. No importa qué es lo que pueda venir, tenemos que estar preparados. Y antes de dar nuestro mensaje esta mañana, yo quisiera cantar este canto con ustedes. Amén. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra seguridad. Tú eres, Señor, el auxilio de nuestro espíritu, el ancla de nuestra alma. Señor, en ti estamos seguros. Nada nos falta contigo, nada necesitamos, Señor. Por tanto, haz que nuestros corazones esta mañana se llenen de tu camino, se llenen, Señor, de tu palabra y de la seguridad, no importando el tema que tratemos, cosas hasta que podríamos no entender totalmente, Señor, mas en el nombre de Jesús, que nuestros corazones no se turben, mas sientan, Señor, como en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque no es la cantidad de doctrina, la cantidad de entendimiento que nos hace salvos, sino la fe en Cristo Jesús y la fidelidad en su camino. Gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana queremos compartir con ustedes, creo que vamos a iniciar un estudio corto, pero es sobre la alianza de sal entre Dios y nosotros. Una alianza de sal. Tal vez algunos de ustedes han leído algo en las Escrituras cuando el Señor habla de una alianza de sal. Varias veces se menciona, no es mucho, pero es muy importante también en las Escrituras. Y tenemos que entender cómo esa alianza también en nosotros es eficaz. De hecho, tiene relación cuando el Señor dice que nosotros somos también la sal de esta tierra, ¿verdad? Es para preservar este mundo. Y una alianza de sal nos preserva. Una alianza de sal va a guardarnos. Pero este tema está relacionado también con nuestro, o sea, es un subtema del día de Yom Kippur. O sea, no hemos salido de ese punto porque aún vamos a continuar a estudiar un poco más sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema importantísimo en los fundamentos, en los
cimientos de la fe en Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 3. Es muy importante y entonces tocaremos también otros aspectos más sobre el arrepentimiento. Pero antes de eso, queremos ver con ustedes otros aspectos sobre el Rosh Hashanah. Si ustedes se recuerdan, haciendo un pequeño repaso, eso era el primer día del primer año, ¿verdad?, del nuevo año judío. Y como mencionamos, quiere decir cabeza del año, o sea, es el principio de un nuevo año. Es hecho en el mes séptimo, como ya mencionamos, del año religioso, que es el mes de Tishri. Pero según el Talmud, y para información de ustedes, para que entendamos qué es el Talmud son estudios o enseñanzas, o podemos llamar también así, interpretaciones de la ley escrita. Eso es el Talmud. Interpretaciones de diferentes estudiosos rabinos del Antiguo Testamento sobre partes o toda la escritura, y que ha sido pasada oralmente de generación en generación. De hecho, durante un tiempo fueron prohibidas el hacerlas escritas, ese Talmud. Pero a principios del siglo III después de Cristo, esas interpretaciones, esos estudios que surgieron de las escrituras del Antiguo Testamento, fueran recopiladas por un rabino llamado Judá ha-Nasi. Y a esa colección, llamémosle así, el día de hoy se llama Mishnah. A esa recolección de enseñanzas o interpretaciones de las escrituras se llama Mishnah. Dentro de todo eso hay pensamientos muy interesantes, obviamente. El pueblo de Dios ha estudiado las escrituras. No podemos decir que lo que ellos han visto, lo que ellos han interpretado pueda estar errado. Hay cosas que realmente han sido personas de un corazón precioso que aman al Señor y han visto algo que nosotros también deberíamos de considerar. Pero según ellos, cuando Dios, yo creo que yo lo mencioné esto la vez pasada, el día de Rosh Hashanah también nos habla del día de la creación. Ellos creen que ese fue el primer día cuando Dios creó al hombre. Entonces se conmemora por eso, en ese día de Rosh Hashanah, cuando se tocan las trompetas, se conmemora la creación del hombre, porque ellos creen que ese día Dios inició su obra con el hombre. Entonces ese día es muy importante, porque también recuerden que es anunciado para el pueblo el arrepentimiento de sus pecados para no volverlos a cometer. O sea, la idea no es solamente que este año se toca la trompeta y se arrepienten, bueno, otro año otra vez, no se preocupen que va a haber otro Rosh Hashanah. No es esa la idea. La idea es tocar la trompeta, llamar al arrepentimiento y que el pueblo que ha oído ese mensaje claro se convierta, pero no los vuelva a hacer. O sea, el anhelo de Dios es ese, como dice Proverbios 28:13, aquel que confiesa sus pecados y se aparta. O sea, tiene que haber una evidencia de parte del ser humano para mostrarle a Dios que realmente queremos ser diferentes, y para eso se requiere un sacrificio, se requiere una disposición que no nos salva en absoluto. Lo que salva es el perdón divino, lo que salva es la mediación de Cristo, pero nuestras obras, nuestras acciones son determinantes también para que el perdón de Dios pueda venir a nuestras vidas. Entonces ese día es también considerado el día del juicio, y es eso lo que vamos a entrar en este momento. Es también considerado el día del juicio, es decir, mostrando que lo mismo, está sonando las trompetas para que se arrepientan. El que no se arrepienta, como dice en Levítico 23, será desarraigado. Aquel que no afliga su alma será desarraigado del pueblo, ¿verdad? Entonces viene un juicio. Si en ese juicio que viene los hombres todavía no se han arrepentido, están perdidos. Entonces hay un juicio inminente
que está por venir. No solamente el juicio final del gran trono blanco, sino el juicio también de la propia vida en esta tierra. Cuando ya morimos hay un juicio establecido, ¿verdad? No hay otra. Es más, cuando el hombre no cree en Jesús, dice que ya ha sido condenado. O sea, otra vez hay un juicio que se ejecuta en el transcurrer de las cosas, en el proceso, ¿sí?, del camino por esta tierra, nuestra peregrinación en esta tierra. Entonces, debido a la inminencia de ese juicio, debemos arrepentirnos. Es la importancia de vivir con un espíritu de arrepentimiento que implica no únicamente pedir perdón, sino un cambio de mente y también de actitudes. Por tanto, se espera que en ese día que se tocaba la trompeta, o llamado también el shofar, el hombre tome decisiones serias y corrija su vida con arrepentimiento, oración y también buenas obras, porque como Santiago dice, imagínense que la carta de Santiago fue incluida en el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Pareciera que Santiago es más del Antiguo Testamento que del Nuevo, porque él está diciendo, muéstrame tus obras, yo creeré en tu fe. O sea, la mayoría del Nuevo Testamento en muchos casos, como Martín Lutero lo interpretó, somos salvos por la fe y no por las obras. Y es verdad, Romanos lo deja claro, pero no podemos dejar a un lado el hecho de nuestras obras, que son prácticamente una revelación del cambio que ha habido en nuestras vidas. O sea, una verdadera fe se va a manifestar a través de ser una persona diferente, ¿verdad? Entonces no hay un conflicto entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No lo hay, no existe, ¿verdad? El Dios que escribió el Antiguo es el mismo Dios que dio el Nuevo, solo que Él nos está dando ya una perspectiva diferente, la cual nosotros tenemos que alinearnos para entender de qué forma debemos vivir. Al ejercitar el arrepentimiento, nosotros también estamos poniendo en obra nuestro libre arbitrio, porque aquel que se arrepiente toma una decisión. O sea, en el día de Rosh Hashanah también tienen que tomarse decisiones. Y la mejor decisión en la vida que un hombre puede tomar es arrepentirse de sus pecados. ¿Entiende? Arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vida es una de las mejores decisiones que el hombre puede tomar en esta tierra. Por eso es que es también llamado el día de las decisiones. ¿Por qué? Porque Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, pero al final de cuentas es el hombre que decide si acepta esa invitación o es llamado o no, o lo rechaza. Pero durante algo interesante también, porque hay muchos detalles en ese día, durante el día o el feriado, porque Rosh Hashanah era también un feriado, todos un día de reposo, nadie hacía nada, y durante ese día, bueno, nada en el sentido de obras físicas, ¿verdad? Era dedicado al Señor. Uno de los temas tratados durante ese día, y era un tema preeminente o proeminente, era el libro de la vida. El libro de la vida. Ese libro de la vida era comentado, argumentado y recordado. Y prácticamente durante ese día de Rosh Hashanah, que es el día de las trompetas, los judíos se decían o se dicen unos a los otros que usted sea inscrito y sellado en el libro de la vida. Y es nuestro deseo que cada uno de nosotros, todos los que creemos en Jesús, nuestros nombres ya fueron escritos en el libro de la vida. Les recuerden lo que el Señor les dijo a sus discípulos cuando regresaron y que estaban felices que los demonios se les sujetaban. ¿Qué les dijo Él? Dice, no se alegren porque los demonios se os sujetan. Alégrense que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, la persona que es discípulo del Señor, la persona que está siguiendo al Señor, que con fe y con arrepentimiento vive en ese camino, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Prácticamente el periodo de ese gran feriado, como ya hablamos de la elección, de las decisiones humanas, elección es la elección entre la vida y la muerte. Como el Señor dice en Deuteronomio, he aquí que yo les pongo a ustedes delante de sus ojos la vida y la muerte, el bien y el mal, ¿verdad? Escojan pues
el bien, escojan pues la vida. O sea, el Señor está mostrándonos que el anhelo de su corazón es que tengamos vida y que tengamos justicia y que andemos en fe, pero todo va a depender también de nuestra elección, de nuestra decisión. Por eso es que en ese aspecto nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dios no envía a nadie al infierno, es el hombre que por su propia decisión, y lo precioso de Dios, del camino de Dios, es que Él siempre va a ser propicio. Quiere decir que Él siempre va a dar una oportunidad y un tiempo específico a cada ser humano para poder recibir y aceptar el don gratuito que el Señor tiene para su vida. Aquellos entonces que se arrepienten están en el camino indicado para ser escritos sus nombres en el libro de la vida. Comencemos entonces con una pregunta, y es esta: ¿quién es registrado o inscrito en el libro de la vida? Bueno, yo les voy a dar a ustedes una pequeña listita de aquellos que son inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver 5 puntos. El primero lo encontramos en Filipenses capítulo 4. O sea, vamos a leer ahí para entender qué es lo que el apóstol Pablo reveló aquí, o el Espíritu Santo a través de él, en relación al libro de la vida, o quienes están ahí inscritos. Filipenses capítulo 4, verso 2 y 3, leemos: luego ruego a Evodia y a Síntique, eran 2 mujeres colaboradoras de Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que habían divergencias en relación a algunas cositas. En el camino del Señor necesitamos realmente estar de acuerdo, principalmente si andamos en el mismo grupo. 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, o sea, eran siervas del Señor, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos o están en el libro de la vida. El apóstol Pablo da por hecho que los nombres de Evodia y Síntique, y también Clemente, y sin duda también aquí Timoteo, que es Pablo y Timoteo son los que están aquí escribiendo, sin duda también su hijo Tito y otros colaboradores, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces la primera respuesta a quién es inscrito en el libro de la vida es los siervos fieles de Jesús. Los siervos fieles de Jesús. Ellos están escritos en el libro de la vida. Es más, en el libro de Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33, hablando de Moisés, el Señor le habló ahí que él iba a destruir al pueblo por su pecado de idolatría, y Moisés intercedió por el pueblo y él dijo: Señor, mira, si es necesario quitar mi nombre del libro de la vida, hazlo. Pero, o sea, él estaba intercediendo al pueblo de tal manera, por el pueblo, de tal manera que él estaba dispuesto a ser quitado, a convertirse en un anatema, como el propio apóstol Pablo más adelante también lo dice aquí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en relación a Israel, de igual forma. O sea, Moisés, como Pablo, como Evodia, como Síntique y como Clemente, eran siervos del Señor. Tienen que ser, dice aquí, siervos fieles, siervos fieles. Entonces, Pablo, como un judío, aplicó esta idea del libro de la vida. Y escuchen, esta cuestión del libro de la vida no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Es algo que está en el Antiguo Testamento. O sea, es un tema judío, ¿verdad? Entonces, Pablo, como un judío, él aplicó esta idea porque él sabía que era una idea de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, no hay nada extraño pensar que siervos como Moisés, como él mismo, como otros siervos de Dios, que sabían que sus nombres estaban, o sea, desde aquella época, imagínense que en la época de Moisés todavía no habían escrituras. Él fue el primero que comenzó a escribir, porque la Torá está acreditada a él como escritor. O
O sea, él fue el que recibió la inspiración del Señor para dejar registrados todos esos primeros libros. Entonces, cuando él recibió aquí en el capítulo 32, él todavía estaba recibiendo las leyes, pero él ya sabía que había un libro de la vida. O sea, debido a la comunión con Dios, sabía que eso existe. Bueno, todos nosotros queremos ser siervos del Señor, pero también siervos fieles. Y los siervos fieles, como el Señor le dijo a sus discípulos, gócense, alégrense, que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién es inscrito en el libro de la vida? Segunda respuesta, todos los justos. Ahora, ¿eso significa que no importa si es creyente o no? No estoy hablando de justicia humana. Estoy hablando de la justicia de Dios que es aplicada al ser humano que cree en el Señor. En el Salmo 69, este Salmo 69 realmente es una revelación del Mesías. De hecho, él está hablando de aquí de aquellos que lo trataron mal con escarnio, que quebrantaran su corazón, que le dieron a beber vinagre y él por comida, en el verso 21 por ejemplo. Y está hablando entonces de los perversos, de los malos. Y en el versículo 28 dice ahí, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Hay una oración aquí bastante fuerte, que es esta que el salmista hace, que es David. Dice, sean raídos, raídos. Quiere decir quitados, borrados. Y el propio Señor, en el libro de Apocalipsis, está hablándonos que existe la posibilidad que los nombres puedan ser quitados del libro de la vida, que pueden ser borrados. O sea, yo creo que la idea que el Señor nos transmite a través de eso es que desde el principio el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Sus nombres están allí, pero pueden ser raídos, ¿verdad? De ese libro. Ahora, impíos no estarán ahí, serán quitados de ahí, ¿verdad? Ahora, no, tenemos que entender algo en cuanto a lo que estoy diciendo para que no exista una mala interpretación. No quiere decir que todos los impíos también sus nombres ya están escritos, no. Lo que estoy diciendo es que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, todos tienen la posibilidad de que sus nombres puedan estar ahí. Pero solo los justos serán inscritos en ese libro. Ahora, aquellos que están ahí pueden correr el peligro de que sus nombres sean borrados. ¿Por qué razón? Si se apartan del Señor. De hecho, existe en la Escritura apostasía. Y el término apostasía no significa que un impío se apartó del camino, sino de alguien que era correcto, se apartó del camino. O sea, abandonó la fe, se desvió del camino. Como dice también en Daniel capítulo 12 y en el versículo 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice Gabriel a Daniel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hablando del pueblo de Israel, miren, este mensaje aquí tiene relación con Romanos capítulo 9, 11 y 12, cuando Pablo habla del pueblo de Israel y dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. Dice también ahí que, todo Israel será salvo, dice, pero luego inmediatamente explica el remanente, o sea, aquellos que permanezcan fieles, los que sean fieles, los justos. Está hablando de los justos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Quiere decir entonces que también a los que sean parte de un pueblo natural no es ninguna garantía para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es necesario que ellos también tengan un corazón de fe. Lo podemos ver claramente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Muchos que fueron postrados en el desierto. Coré fue destruido y una vez cayó al abismo. Él no fue al cielo. Eran parte del pueblo. Y Coré y su séquito, a Datán y Abirán, todos ellos eran levitas. O sea, ellos no, por su rebelión, después vino un purgatorio para ellos, para libertarlos porque eran levitas y llegaran al cielo. De ninguna manera. Ellos fueron directamente al infierno. Porque hubo rebelión. O sea, no hay ninguna garantía. Por eso es que dice la Escritura que nosotros necesitamos vernos con los ojos del Señor y no pensando que, sí, ya tenemos la gracia del Señor, ahora podemos hacer lo que queremos. Hoy en día el pueblo del Señor, la iglesia, ¿verdad?, puede pensar eso también. De hecho, hay una doctrina que dice que la salvación no se pierde. De hecho, y para mí eso no es ningún problema, porque la Escritura, sí, la salvación no se pierde, el que se pierde es el pecador. La salvación está siempre disponible. Es el hombre que no se mantiene en ese camino precioso. Ahora, los hombres que se arrepienten y abandonan el camino, ellos sí pueden perder la oportunidad. Como el pueblo de Dios perdió, así también puede perderlo. De hecho, ustedes pueden leer Romanos claramente cuando Pablo hace relación. Está hablando del pueblo de Israel y como muchas ramas también fueron cortadas, dice, y otros fueron injertados. Y luego él dice ahí, y cuidado, ustedes comienzan a pensar más de ustedes mismos, porque si las ramas naturales no fueron, ¿cómo se dice?, justificados en su conducta, mucho menos ustedes que son dice oliveira silvestre o oliva silvestre. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos estar viviendo, si yo puedo vivir como yo quiera y yo tengo ya la gracia del Señor porque ya creí en el Señor. No, el hecho de creer en el Señor no me da el derecho. Quiero que entendamos eso. No me da el derecho de vivir como me da la gana. No, me da mayor responsabilidad. Pero lo precioso es que no estamos solos en esa lucha. El Señor está con nosotros y Él quiere darnos una victoria completa. Pero es necesario que entendamos que no podemos vivir como queremos y aún así obtener lo mejor de Dios. No existe eso. Imagínense, uno de los más cercanos discípulos que llegó a ser uno de los 12 apóstoles, Judas, en el último momento de su vida, debido a no haber tratado ese problema en su corazón de la codicia, traicionó al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que hasta el propio demonio lo poseyó. O sea, entró en él, entró en su vida y lo perdió. Él mismo se suicidó, ya no soportó más. Y dice que se arrepintió pero no ese no es un arrepentimiento para vida. Es un arrepentimiento de haber hecho algo equivocado, pero perdón para él no hubo. Entonces, primero, ¿quiénes son inscritos en el libro de la vida? Los siervos fieles de Jesús, que permanecen en el camino. Segundo, todos los justos que reciben del Señor la gracia para mantenerse en ese camino. Y tercero, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice el Señor, y no borraré. Escuchen, esto es muy claro. No, miren, querer desvirtuar las palabras del Señor, eso se llama manipulación. Querer desvirtuar las palabras del Señor, eso es conveniencia humana. No, eso se llama falsedad, eso se llama deshonestidad. O sea, querer justificar nosotros mismos. No, tenemos que tener claro esto. Dice, el que venciere, aquí hay una condición, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y el que no venciere?
Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos o que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, es necesario vencer, es necesario la lucha. Obviamente no hay victoria si no hay lucha, si no hay batalla, tenemos que batallar. Por eso Pablo dice, he batallado la buena batalla de la fe. Y eso implica haber sido expuesto a tanta prueba, pero él salió victorioso. Por eso dice, yo terminé mi carrera con gozo, ¿verdad? Nosotros también necesitamos terminar así nuestra carrera, ¿verdad? El anhelo de mi oración por cada oveja es que cada uno pueda terminar su vida con gozo. Ayer una hermana estaba platicándome sobre un testimonio muy precioso. Hace tal vez unos 2 años aproximadamente, se convirtió una anciana a través del trabajo de otra anciana en la iglesia. Ella tuvo la oportunidad de hablar del Señor y esta señora católica, tenía serios problemas en relación a conducta, a miedo. De hecho, tomaba medicamentos dados por un médico psiquiatra para poder controlar sus emociones. Si no tomaba eso, ella perdía el control de sus emociones. Pero esta hermana llegó y le habló del Señor y ella se convirtió. Fue tan preciosa su conversión que ella comenzó a venir a la iglesia. Casi prácticamente durante 2 años, en el ocaso de su vida, miren qué misericordia del Señor, ella se convirtió al Señor. Cuando llegó aquí la primera vez y cuando ella me vio de tal manera que yo pensé, hay algo extraño aquí. Porque ella me miraba y se reía, y hasta la primera vez ella pensó que yo era padre, me besó la mano y yo estaba inquieto ya con la hermana y esto y el otro, y estaba inquieto. Me recuerdo que de repente se puso malita. No, yo creo que fue ese día que ella me lo dijo. Entonces me dijo, pastor, usted no lo va a creer, pero usted es igual a mi hermano. Ella tenía un hermano que había muerto y cuando ella me vio, ella se recordó de su hermano. Tal vez porque era calvo también, igual que yo. Pero ella cree que yo era igual que su hermano. El hecho es de que pero algo sucedió increíble. Después de un tiempo yo llegué a visitarla al hospital cuando ella estaba enferma. Y hoy entré al hospital y pasé por un pasillo y había allá adelante estaba donde ella, en un lugar ahí estaba ella y había vidrio. Y ahí estaba con ella su sobrina. Cuando yo iba entrando, yo vi a la hermana y estaba en la cama y es su sobrina. Y yo las vi y la sobrina se me quedó viendo así. Y yo ya también me sentí incómodo. Yo comencé a entrar y entonces ya la saludé y ella se me quedó viendo y la saludé a la hermana, oré por ella y después entonces también no aguantaron más y dijeron, pero es que usted no... Y entonces ya me mostraron la foto del hermano de la hermana. Increíble, sí había un parecido bastante fuerte. ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por qué cuento esto? Miren, lo que sucedió con ella fue algo extraordinario. El Señor, ella se bautizó en aguas, a pesar de que toda su familia católica no querían que ella lo hiciera. Ella tomó la decisión de bautizarse en aguas, comenzó a caminar, ya era difícil, a veces se trastornaba, a veces por la falta de sus medicamentos. Sucedieron cosas extraordinarias, no solo se convirtió verdaderamente, se bautizó en aguas y comenzó a ser fiel con sus diezmos. Imagínense. Ella aprendió tan rápidamente que ya comenzó a diezmar. Bueno, yo les quiero contar esto rápidamente. Hace unos meses ella falleció. Fue una bendición. Y ayer, la hermana que la evangelizó me estaba contando que ella se encontró con doña María. Doña María era la persona que la cuidaba a ella. Ella trabajaba ahí, como ella vivía sola, ella trabajaba ahí, hacía la comida, hacía la limpieza y la cuidaba a ella también. También doña María es evangélica de una iglesia grande aquí en Brasil.
Y cada vez que nosotros llegábamos, ahí estaba María, y nos miraba y nos saludaba, y nosotros orábamos y todo, bueno, y pasó. Pero ayer dice que esta hermana, la que la evangelizó, se encontró con María en la calle. ¿Cómo está? Mire, yo estoy aquí, estoy trabajando en el mismo predio suyo, estoy trabajando aquí con otra persona y resulta que yo me he estado recordando de fulana de tal y mire, yo quedé tan impresionada con la muerte de la hermana, porque ella murió con tanta paz en su corazón que yo dije, Señor, ella recibió algo de ti que yo lo quiero. Escuchen, ella es cristiana. Y entonces le dijo a esta hermana que la evangelizó, yo quiero ir a su iglesia. Yo quiero ir a su iglesia. Y entonces dijo, este domingo yo estaré allá. O sea, este próximo domingo. Vamos a ver si ella viene. Oramos. Pero lo que les quiero contar es el testimonio de conversión, de vida. Ella conquistó muchas cosas. Miren, en el ocaso de su vida ella conoció al Señor, pero fue tan precioso que ella vivía oyendo solamente los mensajes. Cuando yo llegaba, ahí tenía ella música y solo estaba cantando y sin música, solo la canción y piano y cantando, y ella siempre oía y los mensajes y siempre se estaba llenando del Señor. Fue precioso. Oh, que nuestros nombres de todos nosotros puedan estar escritos en el libro de la vida. El que venciere, dice, se requiere de lucha, se requiere de perseverancia, y a pesar de todos los tropiezos que ella tuvo, de toda la oposición de su familia, toda católica, hasta el día de hoy creo que si nosotros nos encontramos con sus familiares, ellos nos van a ver con un buen ojo, con una buena mirada, porque algo precioso sucedió en la vida de esta hermana preciosa, que está en la presencia del Señor. Pero algo precioso también que tenemos que considerar antes de seguir adelante, lo encontramos en Apocalipsis 21 y en el versículo 27. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, desde el versículo 9, y en el versículo 27 nos dice algo impresionante. No entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, escuchen, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que están inscritos en el libro de la vida entrarán a la Nueva Jerusalén, que es figura de la iglesia. Pero miren el carácter de estas personas. No son inmundas, no hacen abominación y son verdaderas. Hablando de todo lo contrario que está de esos atributos que son mencionados aquí. No entra en ella ninguna cosa inmunda. Escuchen, esta ciudad va a descender del cielo, pero ahí no va a entrar cualquier persona, porque personas siempre habrán en esta tierra. Siempre van a haber personas, pero en esa ciudad no va a entrar cualquier persona. Quiere decir entonces que cuando aceptamos a Cristo Jesús y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, una transformación sucede en nosotros. Y esa transformación nos hace personas puras, limpias, verdaderas, honestas, justas. Por eso es que tienen derecho de entrar a esa ciudad. Entonces, ¿quiénes son inscritos en el libro de la vida? Según las Escrituras, todos los vencedores. Aquel que venciere, su nombre no será borrado, dice, del libro de la vida. Recuerden eso, creo que vale la pena. Interpretaciones de los hombres para su conveniencia siempre habrán, pero dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que a los vencedores les está garantizado que su nombre permanecerá ahí. Es necesario entonces vencer. Cuarta respuesta. En el libro de Apocalipsis, nuevamente, es interesante que es ahí donde más aparece mencionado el libro de la vida. Es obvio, ¿verdad? Es el fin, es lo último que está para suceder. Pero en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7,
dice, hablando de la bestia, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está hablando de destrucción física, de guerra física. También se le dio, porque eran santos, está hablando de los santos, que aman a Dios, del camino de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice, verso 8, y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, cuando dice todos los moradores de la tierra, no está hablando de todos, está hablando de los que la adoraron. Dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? O sea, para poder ser parte del libro de la vida, es necesario creer primero en el Señor. Ser justo, ser considerado justo. Por eso está hablando de estos que adoraron a la bestia. Dice, sus nombres no estaban escritos. No estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin duda son aquellos que no creyeron en el sacrificio del Cordero de Dios. Por eso está mencionando aquí en el contexto el Cordero de Dios. Está hablando del sacrificio, está hablando de la expiación, está hablando del perdón de los pecados. Las personas que no aceptan esa provisión divina están condenados. Que no ha creído en el Hijo fue condenado, dice el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos de veras considerar muy en serio, porque en estos últimos días va a levantarse la bestia y el falso profeta, y ellos dicen que de forma engañosa van a hacer que todos los seres humanos adoren a esa bestia. Y la adoración no implica únicamente una postura, implica el rendimiento del corazón al sistema de la bestia en sí. En el capítulo 17 y verso 8 del mismo libro de Apocalipsis dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí hay una revelación de la presencia de Dios. Solo Él sabe quién no está escrito desde el principio. Ahora, como ya hemos estudiado otras veces y enseñado claramente y con ciertos detalles, la presencia de Dios no determina a nadie en su destino. Lo que está mostrando es que Él sabe todas las cosas, es lo que Él está revelando. Pero el destino de cada persona sí lo determina Dios también, pero tiene mucho que ver la responsabilidad y la decisión humana. Hombres que se rinden al camino de Dios tendrán perdón. Hombres que no se rinden al camino de Dios y prefieren, hermanos, es impresionante. Hoy en día la cuestión de la libertad de religión se está convirtiendo en una plaga. Eso es una plaga. Existe hoy en todo el mundo varios templos negros, o sea, así les llaman, templos satánicos, donde adoran a Satanás abiertamente. Ahí tienen dentro del templo una imagen como de, creo que son 3 metros de altura de ese ser. Ni lo menciono. Pero a su lado hay 2 niños, un hombre y un niño y una niña, viéndolo así en adoración. Y eso es lo que el enemigo está haciendo en este mundo, quitándonos a los hijos. Él quiere que todos los niños, como Jesús dijo, imagínense qué impresionante. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Él tiene 2 niños ahí. Él no hace nada nuevo, él solo imita lo que ha visto de Dios, porque lo que Dios hace es perfecto. Él no puede hacer una cosa mejor que esa. Entonces hace eso. Pero qué impresionante, el mundo está plagado de adoración al diablo y hay gente totalmente descarada como Judas, que se come el bocado que le dan. Descarados, no les importa cómo vivan. Es increíble. Se tratan hoy en día de poner leyes para impedir que los predicadores prediquen la palabra del Señor, que las pongan. Aquellos que mantengan el testimonio de Jesucristo, hasta con sus propias vidas van a tener que pagar.
No sé si nosotros tendremos que vivir todo eso, pero tenemos que estar preparados, mis hermanos. Hay una situación difícil. No podemos nosotros, es más, los que adoren a la bestia serán aquellos también que se dejen poner su marca, la marca de la bestia en el dorso de la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Por amor a sus vidas. Están pensando solo en sus vidas físicas, ¿verdad? Porque dice que nadie que no tenga esa marca no podrá ni comprar ni vender. Eso significa que no puede participar del sistema financiero de compra y venta. No va a poder ni comprar algo para comer. Entonces, aquel que ama más su propia vida que al Señor, va a entregar su alma al diablo. Oh, mis hermanos, necesitamos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Los que adoren la bestia, dice que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Eso significa que todo lo contrario, aquellos que rechacen ese sistema, que abandonen ese sistema y se dediquen a adorar únicamente al Señor, tengan la seguridad que sus nombres estarán en el libro de la vida. Y para eso es necesario creer en Jesús y permanecer fiel al Señor a toda costa. ¿Por qué digo a toda costa? Porque es exactamente lo que el Señor dijo. Por ejemplo, Él dice en Lucas capítulo 9 y versículo 62, y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Una es que si has iniciado un trabajo, no lo dejes a medias. Otra es que nuestra mirada debe mantenerse hacia adelante, no para atrás. Porque la Escritura dice en Hebreos, en el capítulo 11, que si ellos hubieran tenido tiempo para mirar para atrás la ciudad, hubieran tenido tiempo también para regresarse. Entonces no podemos estar viendo para atrás, tenemos que mantenernos hacia el albo, hacia el objetivo, hacia nuestra meta. Y luego dice, el que mira en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. No es, o sea, él no está indicado para ese lugar. Entonces eso significa que todos los que son parte del reino de Dios son personas diligentes, esforzadas, no confiando en sus propias fuerzas, más están trabajando duro porque ellos no quieren quedarse atrás. Hay una parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Necesitamos permanecer, aunque tus manos estén ya encalladas con llagas o lo que sea por tu perseverancia, y ya estás cansado de estar arando y solo arando y arando. Hermanos, no todo el tiempo se va a arar, pero si estás arando tenemos que permanecer fieles. Entonces seamos fieles al Señor. Y como Él dice en Mateo capítulo 10, el Señor Jesús, capítulo 10 y verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, lo que está mostrando aquí en una sola palabra es que se requiere de dignidad para ser parte de Jesús. Y la dignidad tiene que ver con negarse a sí mismo, la cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, otra vez, ¿cuál es el mensaje? Tengo que negarme a mí mismo, tengo que luchar contra mis apetitos, y eso me da dignidad para ser parte del reino de Dios. Y quinta respuesta a nuestra pregunta: ¿quién es inscrito en el libro de la vida? Bueno, otra vez para terminar, no puede ser diferente, en Apocalipsis capítulo 20. Vamos juntos ahí, por favor. Capítulo 20 y en el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco. Y aquí vamos a entrar un poco en detalles. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Está diciendo que la idea que está transmitiendo es que todo va a estar delante de su presencia. Cuando dice y huyeron, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, es como quitar una cortina, es como hacer así. Todo se abrió, o sea, todo el universo verá lo que va a suceder ese día. Y ustedes van a ver por qué lo estoy diciendo.
Y vi un gran trono blanco y huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, lo que está diciendo también es aquí, nadie se va a poder esconder. Ese día es un día de testimonio para todo el universo. Y vi a los muertos, vean aquí conmigo, grandes y pequeños, está hablando de niños, de adultos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay libros que tienen que ver con obras, y el otro libro fue abierto, el cual dice aquí claramente es el libro de la vida. O sea, el libro de la vida es algo independiente a las obras, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros no entendemos la diferencia, podemos realmente creer que somos salvos por las obras. En el libro de la vida están inscritos todos los que han creído en Jesús y se han mantenido fieles. En el libro de las obras se escribe lo que hacemos y de eso seremos premiados o juzgados. Recibiremos recompensa o no, ¿verdad? Si buenas obras o malas obras, porque la mayoría de nosotros, o mejor dicho, disculpen, todos podemos hacer buenas obras, como también todos tenemos infelizmente la capacidad también de hacer malas obras. De hecho, cada uno de nosotros podemos recordarse de cosas feas y desagradables que ha hecho en la vida, que como ya tiró la piedra no puede hacer nada más. Ya la tiró. El pasado no se puede borrar. Pasa sí, pero no se puede borrar. Lo único que puede hacer que eso no cuente contra ti es el arrepentimiento. Y el hecho de dejar de hacer lo que hicimos que no estaba correcto. Y es a eso a que nos llama el Rosh Hashanah. El sonar del shofar, de la trompeta de Dios, nos está llamando a tener una nueva vida. Un nuevo año, un año nuevo, es una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que viene en su presencia. Pero Él está diciendo, entonces, pero ya comprendieron la diferencia entre el libro de la vida y los otros libros, ¿sí? O sea, en el libro de la vida, los que están ahí ya están prácticamente salvos, aunque hayan fallado en algunas obras. Aunque hayan fallado. Qué lindo el Señor. O sea, Él tampoco no nos condena por haber hecho algo equivocado. Él no es un Dios que todo el tiempo, como nosotros somos como seres humanos, vivimos, te lo dije, ¿verdad? No, pero es que lo quisiste y lo quisiste. Así somos los seres humanos. Marido y mujer a veces sucede, es que lo quisiste, es que lo que me dijiste, no lo olvido. Señor, ten misericordia de nosotros porque tenemos un corazón duro. Y si queremos que el Señor nos perdone, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Aunque las cosas no se olvidan y están ahí en la memoria, es necesario tener una limpieza del corazón para tener de tal manera un espíritu correcto que cuando nos encontremos otra vez con la persona que nos ofendió, nosotros podamos tener otra actitud con ella. Eso es una evidencia de que fue curado algo aquí adentro, ¿sí? Nada se olvida. Solo cuando el Señor hace un milagro y nos da un Manasés. José se olvidó, sí, de todo. Eso no significa que él se olvidó de todo lo que pasó. No, pero se quitó todo aquello que sentía. Él pudo haber comenzado a sentir una cólera por todo lo que hicieron. Pero el toque de Dios. Hermanos, miren, la clave en la vida, para cada situación, quiero darles eso. La clave en la vida, para cada situación que nos suceda, es tener encuentros con Dios. Si tenemos encuentros con Dios hoy, Él va a sanarnos de muchas cosas. Él va a respondernos nuestros interrogantes. Él va a curarnos de nuestras enfermedades. Encuentros con Dios, eso cambia la vida del ser humano. No es solamente doctrina, religión, no, encuentros con Dios. Yo le decía ayer a mi esposa, mira, la razón por la cual muchas personas no llegan a la iglesia a pesar de que de vez en cuando aparecen, es porque no han tenido un encuentro con Dios. Una persona que tiene un encuentro con Dios va a buscar a Dios. Si se encuentra con Él, si se encuentra con la palabra, con el Espíritu, si está en su casa encontrándose, Él va a esforzarse por estar en la presencia del Señor. Pero si no, solo llega cuando hay un punto especial, o cuando hay esta actividad, o cuando hay otra actividad, aparece. Un encuentro con Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Pero terminemos de leer aquí.
Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, escuchen, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes van a ser juzgados? Aquí, los que no creyeron en el Señor, pero obviamente serán juzgados aquellos que están allí presentes, y por algo se abrieron los libros, porque se va a comprobar si es eso exactamente lo que ellos hicieron, y van a ser juzgados. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Es interesante esta expresión aquí, porque habla de 3 lugares: el mar, la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos, o sea, no importa lo que está, yo voy a tomar tiempo para esto. Vámonos despacio, yo quiero que ustedes entiendan lo que estamos compartiendo aquí. Pero dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Está hablando del infierno. El Hades es el infierno. La muerte también es un ángel caído. Y ellos entregaron, dice. Ahora, eso significa que los que estaban ahí, a pesar de ya haber sido condenados, aún tuvieron que llegar delante del trono. Algunos se han preguntado, ¿cómo es eso por qué tiene que existir? Y eso lo han dicho algunos teólogos. ¿Por qué tiene que existir un juicio de un gran trono blanco si ellos ya fueron condenados? Bueno, la respuesta, una respuesta simple, es que todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal del Señor. Escuchen, y eso está relacionado con lo siguiente. Todo el mundo, la mayoría del mundo, ha visto a Jesús como un crucificado. De hecho, su propio pueblo lo rechazó como el propio Mesías. En el juicio del gran trono blanco, el que va a estar sentado ahí es Jesús. Todos los seres humanos, su pueblo y no pueblo, gentiles, naciones, que murieron sin Cristo, que murieron rechazando la oportunidad, estarán ahí delante del Señor. Por eso es que Él dice, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Dónde? En aquel lugar. Ahora, otra vez, yo voy a entrar en detalles. Vamos aquí, sigamos leyendo y terminemos aquí. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vean que es los que estaban ahí fueron juzgados según sus obras. Cuando ellos murieron, ya fueron condenados, fueron al infierno, pero ellos van a resucitar. Otra cosa interesante, ellos van a ser juzgados tal como estaban en la tierra, no en alma, con sus cuerpos. Por eso es que también es necesario estar ahí, porque en ese juicio del gran trono blanco, todos estarán con sus cuerpos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es otra cosa, un detalle importantísimo. Eso significa que el infierno se va a acabar. Imagínense. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades. Y esto se va a acabar. Esta es la muerte segunda. Para esa muerte ya no hay más chance. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez aquí la parte determinante para quién se va lanzado al lago de fuego o permanece es el libro de la vida. El libro de la vida. Y eso significa también que allí habrán personas. Fíjense, habrán personas que todavía sus nombres estarán escritos ahí. ¿Qué personas serán esas? Es lo que vamos a ver en detalles. Bueno, entonces, para resumir, ¿quién es inscrito en el libro de la vida? Los siervos fieles a Jesús que permanecen en su camino, todos los justos, los que han creído en el Señor, que tienen la justicia aplicada, imputada, la justicia divina en sus vidas. Tercero, todos los vencedores del mundo. Tenemos que vencer el mundo, no solo el externo, sino principalmente el interno, el que está dentro de nosotros. Cuarto, todos los que no adoran a la bestia, eso implica, ni a su imagen, eso implica que vamos a entrar a una prueba. Todo el mundo va a entrar a una prueba, ¿verdad? Y va a ser esa tentación tan grande que va a ser, tiene que ver con la vida humana y su subsistencia y su sobrevivencia. Por eso es que bien dice el Señor que aquel que ama más su propia vida no podrá ser su discípulo. Y último, los que se arrepientan y crean en Jesús.
Fue por eso leímos estos pasajes, porque el que se arrepiente y cree en Jesús, su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Eso significa que muchos de los que lleguen al trono blanco, muchos que aún ellos no han sido juzgados, ellos van a tener que oír del Señor como un juez hace en el tribunal, ¿verdad? Con aquel su martillo. ¡Pah! Puedes entrar, salvo, ya. Él está confirmado, o sea, el hecho de estar ya su nombre escrito en el libro de la vida ya es una evidencia de salvación, no hay duda. Pero otra vez, es una confirmación, por eso es que ese detalle no debemos nunca olvidarlo. Delante del cual huyeran el cielo y la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es un acto universal en el cual todos estarán presentes. El único que no va a estar presente es Satanás. Él ya ha sido lanzado al lago de fuego. El único. Y la bestia y el falso profeta también, porque ellos serán lanzados al lago de fuego. Esos ya no estarán ahí. Pero de ahí los ángeles caídos, porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, va a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Ellos también estarán ahí. Todos estarán ahí presentes. Esos detalles tampoco lo podemos ver, no hay algunos versículos nos dan cierto entendimiento, pero no podemos tener todo el entendimiento. Es más, es bueno que ustedes ahí en sus corazones ya estén haciéndose algunas interrogaciones, cuestionamientos, es bueno, sí. Pero vamos aquí, yo espero que en el transcurso de la enseñanza sus dudas puedan ser resueltas. Y si no, cuando estemos presentes, podremos responderle sus preguntas. Vamos ahorita a considerar 4 preguntas importantes. 4 preguntas importantes. ¿A cuáles muertos se refiere aquí? ¿Verdad? ¿Dónde aquí? Apocalipsis 20, el verso 11 al 15. Los muertos, dice que oigan lo que dice ahí. Verso 21, y vio a los muertos. ¿Verdad? ¿Qué muertos son esos? Eso es importante saberlo para tener el entendimiento correcto. La otra pregunta, ¿quién participa de la primera resurrección? Lo vamos a ver en detalles. La tercera pregunta, ¿quién estará delante del trono blanco? Y la cuarta, ¿quién estará sobre el trono blanco? Bueno, como el tiempo se nos ha ido, ya llevamos 1 hora, yo solo quiero darles una pequeña introducción para no dejarlos en salmuera. Bueno, prácticamente van a quedar en salmuera, pero eso es bueno y yo espero realmente incomodarlos, es mi intención. No la intención humana, no. Creo que es la intención del Espíritu. Él quiere incomodarnos para que no continuemos viviendo nuestra vida indiferentemente, indiscriminadamente, porque tenemos que vivirla a la luz de su presencia y eso debe hacer una gran diferencia en nosotros. Bueno, respondamos la primera pregunta. ¿A cuáles muertos se refiere allí? 3 respuestas. A todos los muertos desde Adán hasta la segunda venida del Señor. Todos los muertos desde Adán, ¿verdad? Porque muchos de los que murieron en el tiempo de Adán y hasta en el tiempo de Noé, sin duda recibieron la oportunidad de ser salvos. De hecho, la Escritura, Pedro hablando sobre la muerte del Señor, cuando dice que él fue en espíritu. Interesante. Él dice, Señor, cuando él muere, en tus manos entrego mi espíritu. Pero dice también que él fue en espíritu a predicar a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo, en la época de Moisés, guardaban. Dice, o sea, la paciencia de Dios los esperaba. Quiere decir entonces que es muy probable, quiero dejarles eso ahí en su pratelería, en la época de Noé, a pesar de que no todos entraron al arca, muchos fueron salvos, fueron perdonados. O sea, el juicio que vino los destruyó físicamente,
Hay personas que son destruidas físicamente, ¿sí? A través de una enfermedad, a través de un accidente, pero eso no significa que ellos están descartados. Un ejemplo muy claro lo vemos en la Escritura, hablando, por ejemplo, del hombre aquel de la iglesia de Corintio, que Pablo dijo: yo lo entrego a Satanás para la muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Su espíritu sea salvo en el día del Señor, pero no importa lo que sufra físicamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que en los días de Noé y en los días de Adán, mucha gente murió de veras creyendo con todo su corazón. Es más, en aquella época no había ley, eso no importa. ¿Saben? No importa. Porque Romanos lo deja bien claro, capítulo 1, capítulo 2, diciendo que aunque no tengamos ley, el Señor ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Y esa conciencia va a justificarnos, dice, o a condenarnos. O sea que ningún ser humano sobre la faz de la tierra podrá justificarse delante de Dios que no tuvo la oportunidad. Todo lo contrario, todos tendrán el testimonio divino. Es más, en ese día del juicio del gran trono blanco, todos podrán ver su vida, sabrán lo que sucedió detalle tras detalle, el minuto, el segundo que Dios le habló, y él se recordará. Y no solo se recordará, miren qué terrible será eso, volverá a sentir en ese momento lo que sintió en aquella ocasión, y no habrá chance. O sea, hermanos, por eso es que necesitamos la oportunidad que está dando el Señor a la humanidad de oírlo, y el Señor les dio la misma oportunidad a ellos. Miren, por eso es que todos los muertos que estarán aquí en el juicio del gran trono blanco, primero serán todos aquellos que murieron desde Adán hasta la segunda venida del Señor. Sigamos adelante, ¿sí? Segundo, ¿quiénes estarán más ahí? ¿Qué muertos más estarán ahí? Los que no participen de la primera resurrección. Porque no todos participaremos o participarán en la primera resurrección. La primera resurrección es el evento de la transformación, la adopción que habla Romanos capítulo 8, la adopción de nuestro cuerpo, dice. Pablo estaba esperando la adopción de su cuerpo. Eso significa la resurrección. Cuando hablamos de la transformación, que también es detallada en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice que con ese mismo poder que el Señor sostiene todas las cosas, ese mismo poder va a transformarnos, dice. O sea, lo que está diciendo es que va a existir obviamente un cambio, una transformación molecular de este cuerpo, para poder ser transformado y vivir. Eso significa que aún durante el milenio, escuchen, esto es algo nuevo, creo, para ustedes tal vez, o no. Durante el milenio, los santos van a estar gobernando sobre esta tierra, pero no estarán totalmente establecidos aquí en esta tierra, porque va a ser como Jesús en sus 40 días después de su resurrección. Él dice que Él estuvo apareciéndoles a ellos. A pesar de que Jerusalén será el centro de la capital del mundo, del reino, y ahí estará el Señor, no estará, este mundo no habrá sido purificado todavía. El mundo va a ser purificado después del juicio del gran trono blanco. Entonces este mundo va a ser digno de tener a aquellos transformados. Por en cuanto esos transformados aparecen, ministran, hacen lo que tienen que hacer y están otra vez en la presencia del Señor. Algo extraordinario, pero es lo que estoy diciendo, la transformación va a suceder con la experiencia del arrebatamiento, ¿sí? O sea, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 4, los que estén vivos serán arrebatados, dice. Pero ¿quiénes serán arrebatados? Aquí entramos a harina de otro costal. ¿Quién es? Por eso el Señor habla de un tipo de dignidad. Aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice. O sea, hay una dignidad que necesitamos hacerla nuestra a través de un camino, de una vida de abnegación y de entrega.
Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que probablemente no toda la iglesia, que se llama iglesia, serán arrebatados, sino aquellos que van a llegar a cierto nivel espiritual. Eso no significa que los que se queden aquí estén perdidos, no, simplemente que no participarán en la primera resurrección. Por eso es que la segunda respuesta a cuáles muertos es aquellos que no participaron de la primera resurrección. Estarán ahí. O sea, fueron salvos, pero no van a tener, es como decir, por ejemplo, hablemos de madurez espiritual, ¿sí? No todos subieron al monte cuando Moisés subió al monte, a la presencia del Señor. De hecho, el Señor no a todos se manifiesta visiblemente en sus teofanías, apariciones físicas. Él no a todos se manifiesta. Él escoge a algunos, y esos algunos han sido gente tratada en sus vidas, como Moisés. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también vio al Señor y le fue revelado a Ananías, el siervo que fue escogido para ir a orar por él para recuperar la vista. Le fue revelado, disculpen, que él había sido escogido para ver al justo. Él vio al justo. Pero vean por favor a dónde el Señor llevó a la vida de Saulo de Tarso, a ser un apóstol que estuvo dispuesto a dar su vida y fue otro de los mártires, ¿verdad? Entonces el Señor está mostrándonos que sí hay cierto nivel al cual todos nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? No es solamente decir, yo ya acepté al Señor, me voy en arrebatamiento. Creo que es un poco de especulación, de petulancia hasta, de orgullo tal vez, pero no significa que somos rechazados de ninguna manera. Ahora, otra tercera respuesta, a cuáles muertos son todos los justos y todos los malos, muertos después del arrebatamiento, porque después del arrebatamiento habrá un milenio. Según la Escritura, habrán 1000 años que todavía esta tierra continuará adelante, porque el juicio del gran trono blanco sucede al final de los 1000 años. Y ahí todavía habrá muerte. O sea, habrá, a pesar de que la Biblia dice en Isaías que un niño de 100 años podrá ser de 100 años, o sea, lo que está diciendo es que la longevidad va otra vez a estar presente en la tierra. La gente, tal vez hasta la propia atmósfera va a cambiar en cierto aspecto que pueda propiciar o ayudar a un mejor vivir. No solo por eso, sino por la propia presencia del Señor ya estando aquí, los santos ministrando aquí, ¿entienden? Entonces sí habrá un diferente ambiente, pero mucha gente va a continuar muriendo. Y esos que mueran bajo el ministerio del reino del Señor, bajo el ministerio de la gloria del Señor, podrán ser salvos. Habrán tenido o tendrán la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Pero van a morir. ¿Qué de ellos? Ellos no se fueron al arrebatamiento. Tampoco han participado de la primera resurrección. Pero se van a morir. Ellos si son salvos, se van al cielo. Y ellos van a esperar el juicio final, recuperan su cuerpo, son juzgados, su nombre es encontrado en el libro de la vida y él entra para siempre, confirmado. Ahora preguntan, pero es que si entro al cielo, ¿por qué tiene que ir allá? No, otra vez, no es una cuestión solamente de decir, si ya estoy aquí, Señor, no voy allá porque yo me voy a sentir mal en ese lugar, yo tengo miedo. No es una cuestión de miedo, de espíritu, de sentirnos incómodos, de estar delante de un Dios que va a juzgarnos. Miren, Dios, de hecho, a pesar de que Dios puede derramar su ira, creo que ese día va a ser impresionante. De todos los seres, ver el rostro de aquel que está sentado en el trono va a ser impresionante, porque nadie de veras va a poder juzgarlo o condenarlo y decir, yo estoy yendo allí por tu dureza, porque tú eres un Dios duro, de ninguna manera.
todos van a reconocer delante de Él que la oportunidad preciosa de ese rostro, de esa mirada, la tuvieron durante esta tierra. Y va a ser triste poder reconocerlo delante de Él mismo. Entonces, después del milenio, y ellos estén ahí, ellos van a recibir su porción. De hecho, van a recibir su cuerpo resucitado, y esto es precioso. Ya con el cuerpo resucitado, ellos entran a la eternidad con Dios. Amén. El tiempo se me fue. Déjenme solo decirles estas cositas, porque ¿quién participará de la primera resurrección? Bueno, los fieles del Señor hasta la muerte. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, oigan, los que recibieron facultad de juzgar. Habrán ahí personas que tendrán facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús durante la tribulación, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Se dan cuenta? O sea, tuvieron que entregar sus propias vidas para salvarse. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está, ¿quién puede vivir, participar de la primera resurrección y vivir con Cristo durante 1000 años, con sus cuerpos? O sea, participando de la primera resurrección. Nos lleva al punto principal. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser mártires? Oiga, para poder llegar a ser mártir se requiere cierta madurez. O sea, estar dispuesto a dar su vida. Y un ejemplo, termino con esto, un ejemplo de eso es Esteban. Antes de que lo mataran, dice que el Sinédrio vio su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Bueno, yo doy varias razones de por qué en un fascículo del libro de Hechos. Pero una de las razones es porque él estaba reflejando la madurez del Señor. Tan maduro era ya ese hombre, preparado para eso. De hecho, fue el primer mártir de la iglesia, tal vez como un ejemplo para todos nosotros. Dice que él, ya estando allí y habiendo dado aquel discurso tan poderoso, sin miedo al Sanedrín, sin miedo al Sanedrín, porque les dijo todo lo que, sin mencionar una vez el nombre de Jesús, él les dijo todo. Impresionante. Y ya cuando ellos están rugiendo y enojados, y agarran y sacan a Esteban de ahí y lo llevan para apedrearlo, dice que Esteban vio el cielo abierto y al Señor allí a la derecha, y el griego da a entender que él estaba de pie para recibir a Esteban. Y entonces Esteban, cuando ve esa gloria ahí, en el mismo ocaso de su vida, él manifiesta lo que Jesús manifestó en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Qué tremendo. Hermanos, miren, definitivamente en la época de la tribulación, de hecho muchas gentes hoy en día están sufriendo martirio. Yo he leído que en Irán las personas es el país que más crece proporcionalmente hablando del evangelio en el mundo, pero están pagando un precio muy alto. Los hombres, escuchen, los hombres que están dispuestos a aceptar al Señor, la fe del Señor, son llevados a la cárcel. Y algunos, la mayoría, dice, los matan por haber abandonado la fe musulmana. Las mujeres las meten a la cárcel, pierden sus bienes, pierden sus propiedades, pierden su casa, pierden todo. Personas dispuestas a perderlo todo, eso demuestra qué es lo que hay en sus corazones, ¿verdad? No están más agarrados a las cosas de esta vida. Eso se requiere madurez. Por eso es que ellos van a recibir facultad de juzgar también, ¿verdad? Facultad de sentarse en tronos. ¿Por qué? Porque han vencido juntamente
con el Señor. Señor, que esta mañana, a pesar de las muchas preguntas que han surgido en los corazones de los oyentes, de mis hermanos, Señor, también muchas respuestas hayan sido dadas, tal vez hasta algunas confirmando sus propios pensamientos y deducciones. Pero en el nombre de Jesús, Señor, lo que pedimos es que tú nos des el entendimiento, porque sabemos que todavía no sabemos las cosas como debiéramos saberlas. De hecho, aún miramos como en espejo. No lo vemos todo claramente. Por tanto, Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que tú seas lo más importante en nuestra vida. Señor, que nada de este mundo pueda sustituir nuestro amor por ti, nuestro amor por tu presencia. Señor, que nada de lo que queda en la falta de entendimiento, que no está claro para nosotros, eso no sea un obstáculo, Señor, para serte fiel. Necesitamos vivir lo esencial del Evangelio. Señor, y sin duda en este último tiempo habrá una de las pruebas mayores para el ser humano. De una forma literal, tener que dar sus propias vidas, como Jesús dio su vida por nosotros. No que eso nos haga salvos, es la fe en Cristo, pero es una demostración que para nosotros ahora lo más importante es el Señor. Señor, danos por favor esa determinación en nuestras vidas, de tal manera, oh Dios, que las personas pueden ver en nosotros la gloria de tu presencia como la vieron en Esteban. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos a esas alturas espirituales para tener esas experiencias espirituales. Oh, bendito tu nombre. Oh Dios. Hermanos, nada de las Escrituras es en vano. Todo lo que está aquí registrado es para el bien de nuestras almas. Nada está aquí para infundir miedo, como Moisés les dijo al pueblo de Israel cuando oyeron la voz de Dios en el monte Sinaí. Dice, esa voz fue oída ahí, pero no para mataros, sino para que el temor de Jehová esté en sus corazones y ustedes no pequen, dice. Hermanos, lo que hemos compartido esta mañana, que solo es el principio de lo que vamos a ver, es para que el temor del Señor esté en nuestros corazones y nosotros podamos caminar debajo de esa luz de su presencia y participemos de lo mejor que Él tiene para nosotros. Amén. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Amén. Oh, que esperanza y gozo y alegría nos pueda dar
el vivir para el Señor. Amén. El Señor está llevándonos al entendimiento de hacer una alianza con sal. Solo lo entenderemos después de ver otros detalles sobre este aspecto. Pero si hacemos esa alianza con Dios, con sal, veremos que eso nos afirmará en su camino. Amén. Que podamos continuar nuestro estudio. El Señor nos dé vida para terminar esta parte tan preciosa de la Escritura. Amén. Dios los bendiga. Y otra vez, no se olviden de ser fieles con sus diezmos y ofrendas. No piensen, es que yo no tengo nada que dar, yo gano muy poco, hermanos. Y otra vez, yo no estoy necesitado ni vivo de esos diezmos y ofrendas, pero para ustedes sí es determinante ser fieles en esa área. Y he tratado de ser fiel también delante del Señor, de recordárselos para que no solamente con los diezmos, con las ofrendas. Aquel que solo da diezmo es falta de amor por el Señor, solo está siendo obediente, pero cuando da ofrenda también está mostrando su amor por la obra del Señor. Entonces, adelante, no dejemos a un lado eso. Es necesario que lo seamos para que también el Señor nos bendiga espiritualmente, además de materialmente. Dios les bendiga y en breve nos veremos personalmente. Amén.